Resumen de 1984, de George Orwell. En 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante a los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso, cuyo trabajo en el Ministerio de la Verdad es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos. En ese momento el mundo está dividido en tres superpotencias que luchan por dominar el mundo: Oceanía, Eurasio y Estasia. Oceanía, lugar en el que transcurren los hechos, está regida por el partido, un grupo oligarca dividido en el partido interior, partido exterior y el resto de la población o proletariado. El partido vigila en todo momento a los ciudadanos, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestran actos o pensamientos disconformes. De esta forma, son muy comunes los chivatazos entre la sociedad, incluso de hijos a padres, los cuales son educados para ello. A la cabeza del partido se encuentra la figura del hermano mayor, cuya cara está en todas partes: carteles, sellos, monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al líder Winston Smith, que tiene 39 años, vive solo en uno de los edificios que el Estado proporciona a los miembros del partido exterior, lejos de los barrios de los Proles. En su día estuvo casado, pero hacía mucho tiempo que se había separado de su mujer, por la cual no sentía ningún afecto. La consideraba una mujer fría víctima del sistema, ya que comulgaba con los ideales del partido, cosa que chocaba con sus pensamientos de libertad y odio hacia el hermano mayor, y que por su bien debía tratar de ocultar en todo momento. Las relaciones y el deseo sexual estaban prohibidos en Oceanía, incluso para parejas casadas. Solo se permitía el acto sexual con fines reproductivos. Lo que pretendía el Estado era alejar a la población de los sentimientos que pudieran provocarles daño, hasta el punto de querer abolir el orgasmo nueva lengua. También se estaba sustituyendo el lenguaje por uno nuevo llamado nueva lengua, que simplificaba el vocabulario para hacer desaparecer palabras que pudieran causar problemas al Estado, además de otras modificaciones lingüísticas que estaban estudiadas para manipular y reprimir aún más a la población, y que estaría totalmente implantado para el año 2050. Los miembros del partido exterior estaban controlados en todo momento por la policía del pensamiento. Tenían telepantallas bilaterales por todas partes, incluso en las casas, desde las cuales los observaban y podían comunicarse con ellos en caso de actitudes que el partido consideraba impropias. También habían micros escondidos por todas partes. Ministerios. Además del Ministerio de la Verdad, existían el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz y el Ministerio de la Abundancia. Todos ellos representados en grandes edificios en los que trabajaban miles de personas. El Ministerio de la Verdad se encargaba de la propaganda del gobierno, mediante noticias que modificaban constantemente para adaptarlas a su discurso. Era lo que llamaban doble piensa, pensar que dos ideas contradictorias eran verdad al mismo tiempo, ver análisis final. Este ministerio también se encargaba del arte, el entretenimiento y la educación. El Ministerio del Amor era el encargado de la ley y el orden, reeducando a los ciudadanos mediante la tortura y el lavado de cerebro. El Ministerio de la Paz se encargaba de la guerra, cuya estrategia era centrarse en los problemas externos, culpando a otros países, para así distraer a los ciudadanos de los problemas de su propio país y perpetuar un estado de guerra permanente. El Ministerio de la Abundancia era el encargado de los asuntos económicos, produciendo y administrando los suministros a la población y creando hambrunas deliberadamente. El trabajo de Winston en el Ministerio de la Verdad era monótono y apenas conocía a sus compañeros de trabajo, aunque siempre buscaba alguna mirada cómplice, algún gesto que le indicara que no estaba solo en esta sociedad enferma, siempre desde la más extrema cautela. De hecho, corría el rumor de la existencia de una hermandad secreta que luchaba contra el régimen dictatorial del partido, y de un libro, al que llamaban el libro, que desvelaba las verdaderas intenciones del partido, pero nadie sabía si realmente existía o eran solo rumores. Un día, en uno de los 2 minutos de odio que el partido organizaba para deshumanizar a los disidentes, cuyo máximo exponente era Emanuel Goldstein, un ex miembro del partido al que consideraban un traidor prófugo que se encontraba vivo en algún lugar del mundo,
Winston encontró esa mirada cómplice en O'Brien, un miembro del partido que Smith consideraba de los suyos, aunque no estaba seguro. Lo pensaba porque había soñado que alguien le decía, nos veremos donde no hay oscuridad, y estaba convencido que era la voz de O'Brien. Además de los 2 minutos de odio que se llevaban a cabo cada día, también se organizaba la Semana del Odio, así como ejecuciones públicas a los disidentes, que se autoinculpaban y arrepentían de sus actos antes de morir, ante los gritos de odio de la gente. Estas ejecuciones se celebraban generalmente una vez al mes, y era un acto al que acudían adultos y niños en un ambiente festivo, y por supuesto Winston también debía de ir para no levantar sospechas, así como al resto de actos que organizaba el Sospechas la tienda del señor Charrington. En su tiempo libre Winston iba de vez en cuando a los barrios de los Prowls, donde podía comprar artículos en el mercado negro. No era muy seguro que los miembros del partido frecuentaran estos lugares y debía andar con mucho cuidado, pero se hacía la vista gorda porque el Estado sabía que no era capaz de producir todo lo que la población demandaba, a pesar de que su propaganda dijera lo contrario. En teoría le proporcionaban todo lo que necesitaba, comida, ropa, cuchillas de afeitar, pero lo cierto es que la mayoría de los productos escaseaban y apenas llegaban suministros a la población. A la vuelta de una de sus visitas a la tienda del señor Charrington, una tienda de antigüedades que a Winston le gustaba frecuentar en el barrio de los Prowls, se encontró con un miembro del partido, una chica joven a la que había visto gritar enfurecida en los 2 minutos de odio. Ambos fingieron no haberse visto, pero Smith sabía que lo había reconocido, con el peligro que eso conlleva, sobre todo tratándose de una fanática seguidora del partido. Unos días más tarde se la encontró en uno de los pasillos del ministerio y ésta se chocó intencionadamente con él y le dio una nota con algo escrito. Cuando Winston pudo leerla se asombró al ver que ponía, te quiero. Días más tarde, cuando pudo hablar con ella en el comedor del ministerio, entre el bullicio de la gente, concertaron una cita en un lugar apartado de la ciudad, fuera del alcance de los micros, y al que ambos deberían acudir por separado para no levantar sospechas. Es así como Winston y Julia inician una relación amorosa que deben mantener en secreto. Se veían de vez en cuando, en sitios seguros, hasta que deciden alquilar una habitación que el señor Charrington tenía encima de su tienda. Era su nido de amor, allí pasaban largas horas haciendo el amor y hablando sobre el régimen y la libertad, los recuerdos, la manipulación a la que estaban sometidos y cómo podían escapar de ella. Era algo que ambos ansiaban, hasta el punto de plantearse ir a hablar con Goldstein. La hermandad y el libro de Goldstein. O'Brien era miembro del partido interior, e ir a verle solo con la leve sospecha de una mirada y un sueño era demasiado arriesgado, pero lo hicieron. Al fin y al cabo su objetivo no era seguir vivos, sino seguir siendo humanos. Cuando llegaron a casa de O'Brien les estaba esperando. Apagó la telepantalla, algo que les estaba permitido a los miembros del partido interior, y les contó que Goldstein existía. Y estaba vivo, aunque no sabía dónde. La hermandad también existía, pero no podía contarles mucho más, simplemente que recibirían una copia del libro unos días más tarde. Y así fue, Winston recibió el libro y, después de terminar su trabajo en el ministerio por la Semana del Odio, se fue a leerlo a la habitación del señor Charrington, con Julia. El libro contaba la historia de Oceanía sobre el capitalismo, el totalitarismo, las guerras y los principales objetivos del partido. La mayor parte de esta información Winston ya la conoce, pero le resulta útil leerla en las detalladas palabras de Emmanuel Golermano. Cuando ya habían leído gran parte del libro, la policía del pensamiento irrumpe en la habitación. El señor Charrington era un policía infiltrado. Winston y Julia son arrestados, separados y llevados al Ministerio del Amor. Allí se les realiza un lavado de cerebro en el que pierden su individualidad, respeto y deseo sexual. Fueron torturados y reeducados por O'Brien durante meses. Después de su reeducación, Winston es nuevamente liberado al mundo. Le otorgan un trabajo trivial pero muy bien pagado, y pasa su tiempo en el Café del Nogal, entre Ginebra de la Victoria y partidas de ajedrez. Un día, ve a Julia por casualidad, pero ya no están enamorados, se traicionaron mutuamente y nada volverá a ser como antes.
En uno de los boletines que emite el partido en la telepantalla del Café del Nogal se anuncia una gran victoria de Oceanía en la guerra, y Winston se alegra por ello. La emoción le embarga, la lucha había terminado, había aprendido a ser leal al partido y a amar al gran hermano.